El maestro decía, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece un grano de mostaza que una persona toma y siembra en un huerto, crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió, ¿a qué comparar el reino de Dios? A una levadura que una mujer toma y coloca en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versos 18 al 21. El reino de Dios es gloria y salvación para la humanidad. Notas amables a la palabra de Dios, martes 25 de octubre, año 2022. El reino de Dios. ¿Cómo entender el reino de Dios? Desde la misma Sagrada Escritura y no de la interpretación de un ser humano. El reino de Dios es gloria de Dios y es salvación para todo el mundo. Viene de Dios, solamente tiene autoridad sobre ese reino el mismo Dios. Solamente sabe cuándo llega a su plenitud ese reino, lo sabe es Dios. Y él mismo lo enseñó. Enseñó una serie de parábolas que están en la Santa Biblia que hablan sobre el reino de Dios. Guardan un mensaje siempre comunitario cuando se habla de reino de Dios. ¿Por qué? Porque la primera beneficiada con el reino de Dios es la comunidad. Es la cantidad de hombres, mujeres, niños, ancianos, todos están beneficiados con el reino de Dios. Entonces una comunidad es la primera que se beneficia con el reino de Dios. La base es la palabra y el testimonio en el reino de Dios. Y el reino de Dios es un sistema de vida planteado por el mismo Hijo de Dios y asumido por las personas que creen en Dios. Todo el reino y el misterio de Jesús de Nazaret se entiende desde ese reino de la conversión. Toda persona que se convierte entra a formar parte de ese reino de Dios. Cuando Él envió a los apóstoles a anunciar la palabra, vayan y anuncien mi palabra, y todo el que la escuche y se convierta, que entre a participar del reino de Dios. Es bien interesante entonces parafrasear el contenido y la definición del reino de Dios, planteado por el mismo Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo plantea él para poner la gente a pensar? Por ejemplo, los pájaros pueden descansar en sus sombras. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios está destinado para hombres y mujeres en el mundo. Ese es el reino de Dios. El requisito para el reino es acoger la palabra de Dios. El reino pertenece a los que sean pobres y humildes de corazón. De ellos será el reino de Dios. Todos los pecadores estamos invitados a participar del reino de Dios, lo que implica decir que el reino de Dios no es para unos cuantos ni para unas personas privilegiadas, sino que está abierto, es una participación, una invitación a entrar en ese reino de Dios. ¿Y cómo se entra en ese reino de Dios? Hay que convertirse y creer en el reino de Dios. Conviértete, cree y vive según el Evangelio, según la palabra de Dios. La vida y misión de Jesús de Nazaret se traduce en el reino de Dios, porque tiene gestos y porque tiene palabras. Lo ven a él presente, está anunciando el reino, entra en comunión con la gente, se preocupa mucho por los enfermos, por las personas limitadas, por los pobres, por las personas que están como clasificadas en una sociedad.
Dice la Santa Biblia que recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva, curando enfermedades en el reino de Dios. El Papa emérito Benedicto XVI afirma que toda la misión de Jesús y el contenido de su mensaje consiste en anunciar el reino de Dios. Toda la misión de Jesús en su esencia es anunciar el reino de Dios, de su Padre Celestial, y se realiza con medio de signos y prodigios, dice el Papa. El Concilio Vaticano II, que es una de las obras maestras en la historia de la Iglesia Católica, ese Concilio Ecuménico Vaticano II habla del reino de Dios, y el reino de Dios se manifiesta en la persona misma de Cristo. Y así lo dice esa constitución dogmática del concilio, llamada la luz de las naciones, que lo ha instaurado mediante la muerte en una cruz, mediante la resurrección, y se ha manifestado como el Señor y el Mesías y el sacerdote por la eternidad. Está en el reino de Dios. Ese reino de Cristo ha sido confiado a la Iglesia, que es germen y principio, y tiene la misión de anunciar ese reino de Dios. ¿Cómo es de importante aprender qué es el reino de Dios? Es gloria de Dios, salvación para todo el mundo, es un sistema de vida planteado por Dios. Entonces, si sabemos que el reino de Dios es gloria y salvación para todo el mundo, el mejor llamado es aprender a vivir y a comunicarnos según el reino de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.